Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una partida de ajedrez de Estudio Ajedrez. Aprovechando el parón ajedrecístico el más alto nivel, pues quiero aprovechar para mostraros una serie de partidas históricas. Hasta ahora os he mostrado dos partidas impresionantes, todo hay que decirlo, del maestro Andersen, celebrada curiosamente en Londres en los años 1851 y 1852. Pues bien, hoy os vengo con un reto todavía mayor. Una partida más antigua si cabe. 1834. En Londres, curiosamente en el mismo sitio. Alexander McDonnell se enfrentaba al jugador Louis Charles May. Pues bien, vamos a ver qué es lo que sucedió, porque la partida de ajedrez es sinceramente impresionante. ¿Será esta la mejor partida de la historia? ¿Qué opináis? Dadme vuestra opinión acerca de si es la mejor partida. Si no lo es, decidme cuál es para vosotros la mejor partida de la historia. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con ella. La partida se jugó o se abrió con E4 por parte de Alexander McDonnell, C5 Louis Charles, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4. Estamos pues planteando hasta ahora lo que es la conocida como la defensa siciliana, a lo que las negras pues tienen muchas posibilidades, como jugar a 6, D6, E6, G6. Bueno, pues se deciden con esta jugada que es E5, una jugada quizá un tanto agresiva, pero que tiene un sentido común. Tiene sentido común en el sentido de que las negras intentan rápidamente coger el centro del tablero, expulsando el caballo de D4, que está muy bien colocado, pero a cambio ceden la casilla de 5 para las blancas. Si las negras son de alguna manera capaces de solucionar el problema de la casilla de 5, realizando la ruptura de 5, pues tienen mucho ganado. Caballo por C6 por parte de las blancas, B por C6. Ya vemos cómo apuntamos a la idea de jugar un D5 por parte de las negras. Ese es el plan. Y las blancas, por lo tanto, juegan este alfil C4, colocando un alfil en una magnífica diagonal y además controlando, si cabe, la posibilidad de ese D5 de las negras. Caballo F6, insistimos en la idea de jugar ese D5 y además presionamos sobre el punto E4, a lo que las blancas siguen desarrollando una pieza, el alfil, a la casilla G5 y clavan el caballo de F6. Este caballo de F6 no se puede mover debido a que la dama se encuentra detrás. Alfil E7 para desclavar ese caballo y seguir con la idea de jugar ese D5, a lo que las blancas juegan esta jugada muy curiosa, dama E2. Pretende en cierto modo controlar la gran diagonal A6 F1. Y me diréis, pero si esa diagonal ya está controlada por el alfil de C4. Sí, efectivamente. Pero veréis, esta jugada dama E2 va a defender el peón de E4. Se quita de la casilla de 1, donde irá posteriormente una torre. Y además, como digo, controla la diagonal A6 F1. ¿Por qué? Porque las negras van a hacer D5. Después de estos cambios, alfil por F6, alfil por F6, y ahora la jugada alfil B3, ya vemos la bondad que tiene la dama en la casilla de 2 que impide el alfil A6 de las negras. El control de esta diagonal por parte de las negras sería tremendo, porque impediría que las blancas se pudieran enrocar. Cosa que ahora sí van a realizar las blancas. Bien, bueno, primero se enrocan las negras, perdón, después se enrocan las blancas. Jugadas naturales desde todo punto de vista. A lo que las negras aprovechan ahora jugar esta jugada a 5 con un doble objetivo. En primer lugar amenaza a 4, cazando el alfil. Y en segundo lugar amenaza un alfil a 6, desarrollando y ganando un tiempo el alfil 18 al llevarlo a la casilla 6 y atacar a la dama de E2. Desarrollo de piezas atacando piezas mayores. Eso es ideal, ganando tiempos. E por D5, C por D5, torre de 1. Lo que os decía, las blancas quitan la torre de la casilla F1, donde después de la jugada alfil a 6 podría capturarse la torre. Por lo tanto, la quitamos de F1, la llevamos al D1 y presionamos sobre el punto D5. Y fijaros cómo la dama
está por detrás. O sea que en cierto modo esta jugada es bastante molesta. Hay que defender el peón de D5 y si las negras desean sacar el alfil por la casilla 6, lo lógico es que avancen el peón a D4, cosa que realizan. Bueno, otras posibilidades eran haber jugado alfil E6 o alfil B7 para sostener el peón de D5. Bueno, después de esta jugada a mí realizan las blancas una jugada que cuando la vi me sorprendió ya hace unos años por parte de Alexander, ¿no? Y es la jugada C4. Una jugada que cumple varias misiones. Primero, la dama defiende el peón de B2. Miréis, pues este peón nadie lo ataca. Bueno, cuidado que después de A4, dama B6, ya estaríamos atacando el peón de B2. Y es difícil de defender. La única posibilidad de defender es precisamente moviendo el peón de C. Además, habilita una casilla que es la casilla C2 para tener una fuerte diagonal B1H7. Y lo que es más importante, el control de la casilla E4. Las blancas no deben permitir que las negras consigan hacer E4. Bueno, dama B6 de las negras. Una casilla lógica. En cierto modo, presiona sobre el punto B2. Después de la jugada 4. Y además, pues nos quitamos de la columna D. Alfil C2. Tarde o temprano ya vamos a tener que ir ahí. ¿Por qué? Porque si no, vamos a ir permitiendo a las negras que jueguen E4. Después de alfil B7, una torre a la casilla E8, la jugada de 4 sería muy importante por parte de las negras. Por tanto, en cierto modo hay que controlar esta casilla, sin miedo a que las negras puedan capturar el peón de B2 debido a la jugada alfil por H7, jaque, y nos comemos la dama. Por lo tanto, esta jugada siempre está ahí, pendiente, latente, con lo cual las negras, hecho de comer el peón de B2, cuidado, ¿eh? Bueno, después del alfil C2, pues las negras juegan alfil B7, insisten en la idea de querer jugar E4. Bueno, caballo de 2. Un plan interesante. Desarrollamos el caballo, una jugada natural, y ya tenemos ideas de llevar el caballo a la casilla E4. Fijaros que aquí la bondad que tiene en esta posición las negras es la tremenda pareja de alfiles que tiene en B7 y en F6. Esos dos alfiles pueden ser realmente dos cuchillos. Pueden jugar muchísimo en cuanto los consiga poner en paralelo. Por lo tanto, en cierto modo, las blancas quieren jugar este caballo 4 amenazando el alfil y recuperando esa pareja. Si alguno pensó en la posibilidad de que las negras comieran el peón de B2, cuidado con esos que son pérdidas de tiempo. Y la dama aquí, pues después de la jugada caballo B3, con la intención de ir a la casilla C5, pues ya tiene problemas la dama negra por la jugada alfil H7. Con lo cual van a perder tiempo, van a tener que perder tiempos en la retirada de la dama. Eso va a conllevar a que las piezas blancas van a pasar rápidamente al ataque. Y hay que tener especial cuidado con este ataque. Aparte que la dama en B2 poco hace. Bien, de todos modos es discutible si se puede comer ese peón o no se puede comer el peón. Las negras de todos modos prefieren más jugar la jugada torre a E8. Una jugada que aparentemente es extraña, en el sentido de que deja la torre de F8 encerrada. Pero es que el plan de las negras no es controlar ni la columna C ni D, ni D ni E, sino controlar estas dos columnas E y F. El plan de las negras va a ser movilizar el peón de F para tener aquí un 3 contra 1 e intentar crear dos peones pasados. Caballo 4, lo que os decía, en cierto modo defendemos el peón de B2 y ganamos un tiempo al atacar el alfil de F6, que si las negras quieren conservar la pareja de alfiles, pues hay que moverla. Y en este caso, Luis decide mover el alfil a la casilla D8. Bueno, en vista de la partida también era posible jugar la jugada alfil a E7. Pero después del alfil D8, el problema que tiene es la casilla de D6. Y las blancas, después de la jugada C5,
ya empieza a tener la idea de llevar el caballo a la casilla de 6. Con ese fin, con la idea de evitar caballo de 6 tocando la torre y el alfil de b7, las blancas pues tendrían una muy buena chance si colocan el caballo en d6. Las negras tienen que jugar, estoy empeñado en jugar alfil por e4, perdón. La idea es que las negras, está la dama amenazada, no pueden jugar alfil por e4. La dama negra juega dama c6. Evitamos caballo d6. ¿Por qué? Por el mate en la casilla g2. Por lo tanto, este caballo es inamovible. Y como el caballo blanco quiere ir sí o sí a la casilla d6, pues las blancas juegan este f3. Sostiene, defiende el punto e4 y además, en cierto modo, controla la diagonal b7c6 para que no vaya a g2. El alfil retorna a la casilla e7, ganando un tiempo debido a la presión sobre el punto c5 y evita el salto del caballo a la casilla d6. Por eso decía precisamente que quizá este alfil d8 que jugó Luis, pues bueno, era evitable, se podía haber jugado este alfil e7, visto que primero llevó el alfil a d8 y luego el alfil a e7. Torre a c1, en cierto modo defiende indirectamente el peón de c5, el cual no puede ser capturado. ¿Por qué? Porque después de las capturas vendría de nuevo un alfil por h7 a la descubierta y la torre blanca se comería la dama. Por lo tanto, jugada natural por parte de las blancas, desarrollan una pieza y en cierto modo defienden el peón de c5. F5. Comenzamos ya las hostilidades. El plan de las negras, como dije, era precisamente, y para eso colocaban las dos torres en estas dos columnas, es jugar un F5 y E4 a intentar crear dos peones pasados centrales y ligados. Dama C4 jaque, rey H8, alfil a A4. Bueno, ahí tenemos una diagonal más que interesante para capturar la torre de 8, pero a las negras no le importa. ¿Por qué? Porque tienen el caballo de 4 amenazado y por lo tanto, en cierto modo, no temen a la captura de la torre. El hecho de mover el caballo a cualquier casilla, por ejemplo a G3, implicaría automáticamente que la torre negra se podría mover, bien aquí, si queréis, o bien a D8, veis igual, y eso implicaría que las negras han conseguido su objetivo, que es colocar los tres peones centrales y ya empezar a amenazar un un E4. Bueno, de todos modos, cuando entraron en esta variante, es claro que la idea de las blancas es capturar la torre de la casilla E8, sí o sí. Por tanto, alfil por E8, la torre de E8 es capturada, F por E4. Bueno, las negras sacrifican una calidad, pero a cambio consiguen abrir la posición de par en par. Y con eso que van a conseguir que los dos alfiles D7 y DB7 jueguen aún más si cabe. C6, hay que taponar la diagonal A8, H1, E por F3. Las negras ganan un tiempo valioso. Las blancas no pueden capturar el alfil de B7 debido a dama de 3 jaque, rey H1, F por G2, rey por G2, torre C2 y estas jugadas al final llegan al mate. Por lo tanto, pues no se puede capturar el alfil. Y eso ha conllevado que las blancas pues han perdido un peón de F3. Torre C2, la intención es defender la segunda fila. Evitamos un posible F2, jaque, y en cierto modo controlamos el punto G2. Dama de 3 jaque, penetración de la dama, rey H1, alfil C8. No es necesario dejarse el alfil de la casilla B7, juegan alfil C8, las negras están jugando una partida brillante porque están consiguiendo sus planes y además sin dejarse mucho material. Apenas han dejado una calidad por un peón. Con lo cual, chollo por parte de las negras porque tienen la iniciativa y tienen tres peones centrales tremendos.
Bueno, las blancas tienen que controlar el alfil de E8. Si las negras se lo comen, van a ganar material y prácticamente van a tener una posición impresionante. Con lo cual hay que moverlo y lo mueven a la casilla de 7. Toda vez que las negras amenazan alfil F5 y alfil E4. Por tanto, en cierto modo, hay que, aparte del alfil, claro, hay que eliminar este alfil de C8. Bueno, ahí está, alfil de 7, interesante jugada. F2. Bueno, ya por fin las negras tienen 3 peones pasados ligados en el centro. Como los mueva, problemas para las blancas. Las negras claramente tienen la iniciativa. Ahora se está amenazando un D3. Cortando la gran diagonal A6 F1. Este D3 sería bastante molesto. Por lo tanto, torre F1 para evitar la coronación del peón. Y ahora las negras continúan su plan de 3. Fijaros cómo van consiguiendo el plan con amenazas, manteniendo de esa manera la constante iniciativa. Torre C3 para presionar sobre el punto de 3, perdón, alfil por D7. Bueno, las negras cambian los alfiles. Eso conlleva que las blancas avanzan, si cabe, un paso más. El peón, ya lo tenemos en séptima. También tiene su contrajuego las blancas, pero es que estos peones negros son tremendos. E4 por parte de las negras. Defendiendo el peón de D3, seguimos cortando la gran diagonal A6 F1. Bueno, y las blancas ahora, desde mi punto de vista, se equivocan tremendamente. Quizá la torre de C debería de haber regresado. No lo sé. No sé si hay una jugada correcta por parte de las blancas. Yo pienso que no. Pero juega este dama C8 que desde mi punto de vista es incorrecto. La idea es dama por F8 y coronar dama. Pero claro, después de la jugada alfil D8, todo amenaza se para. Y las negras regresan con la dama a la casilla C4. ¿Han conseguido algo las blancas? No. Estamos en una posición muy similar. Las negras tenían el alfil en E7 y ahora el alfil está en D8. Pero es que ahora en lugar de jugar a las blancas juegan las negras. Y ese tiempo es valioso. Muy, muy valioso. Y fijaros qué jugada hace. Dama E1. Obligando a las blancas a jugar un torre C1 para defender la torre de C1. D2. Otra ganancia de tiempo por parte de las negras. Seguimos avanzando los peones, pero en este caso además ganando tiempos, porque también tocamos la torre de C. Y no hay muchas opciones. La única opción que realizan las blancas, bueno, es este dama C5, con la intención de presionar la torre de la casilla F8, pero la torre de F ya hizo su daño, ya las negras van a ganar con los 3 peones pasados y con la dama, por lo tanto simplemente se retira a la casilla G. Y ahora las blancas tienen que resolver este problema. ¿Cómo lo resuelven? Jugando torre D. Bueno. E3. La dama negra es intocable. Y ahora fijaros que 3 peones negros. Se defienden solos. Bueno, las blancas intentan un último intento, que es este dama C3, con la intención de intentar paralizar los avances del peón, sobre todo el peón E2. Pero, ¿vosotros creéis que lo ha conseguido? ¿Qué opináis? Bueno, pues la respuesta es no. Y es que en esta posición juegan negras y ganan. ¿Qué se os ocurre? Usted juega. ¿Sí? Lo hemos sacado ya. Ahora el vídeo, si queréis. Bueno, si alguno dijo la jugada de 2, que sepa que efectivamente lleva la victoria, pero que hay que remar. Hay que trabajar todavía la victoria. Después de torre D por E1, D por E1, dama por E1, única, torre por D1 no sería, torre por E1 no sería correcta por F1 igual a dama. Bueno, peón por
torre por esta partida, aunque las negras tienen clara ventaja, hay que ganarla. Hay que seguir luchando. Por lo tanto, esa jugada de 2, sí, efectivamente ganan negras, pero las hay mejores. La jugada mejor es dama por D1. Las blancas están obligadas a comer la dama, no solamente porque han perdido una torre, sino porque además la torre está en el aire. No haríamos nada con cualquier otra jugada intentando defender la torre como dama de 3 debido a la jugada de 2. Por lo tanto, las blancas capturan a la dama, a lo que ahora las negras le meten 3 peones en set. Y no hay defensa. ¿Por qué? Porque la jugada de C1 igual a dama conlleva mate. Y cualquier otra jugada como H3, por ejemplo, de las blancas, pues coronaríamos incluso 2 damas. La partida está ganada por las negras. Bueno, en esta posición, Alexander McDonnell toma la decisión de abandonar. Espero que os haya gustado la partida de ajedrez. Si es así, darle ahí a me gusta, compartirlo en las redes sociales, darle a la campanita y, por supuesto, suscribiros, que es totalmente gratuito. Os invito a ello. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente partida de ajedrez de Estudia Ajedrez. Hasta la próxima, amigos. Un saludo.